Bien, pues hermanos, el día de hoy, si no me equivoco, es domingo 19 de enero del 2025. Pues vamos a dar paso a nuestras lecciones de Perla de Gran Precio con Kabbalah. Vamos en esta ocasión a hacer un brevísimo repaso. Solamente vamos a abordar algunos conceptos para refrescar la memoria, para aquellos que se van uniendo a las clases. De cualquier forma, todo lo que hemos visto el año pasado está ahí en el canal, pero no está de más que hoy hagamos un breve repaso para recordar algunas cositas y nuevamente tenerlas frescas. Vamos a iniciar con una oración y hermana Alejandra, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, hermano, claro. Gracias. De nada. Padre, te agradecemos la bendición que tenemos de estar escuchando tu palabra. Te pedimos que tu espíritu pueda ayudarnos a comprender y que nos permita edificar nuestra vida y edificar la de aquellos que nos rodean. Te damos las gracias por la disposición de nuestro maestro y te pedimos que podamos entender y tener claridad y sabiduría en todas las cosas que escuchamos. Gracias por tu profundo amor hacia nosotros. Gracias por las muchas bendiciones que recibimos. Te pedimos por todos los miembros del grupo. Te pedimos que ellos puedan estar presentes y si no están en este momento, lo puedan hacer más adelante. Gracias por todas las cosas que nos das y estas cosas, Padre, te las suplicamos pidiéndote tu espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Muy bien, pues, bueno, primeramente, hermano Odilón, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bien, pues, ahorita vamos haciendo poquitos. Esperemos que poco a poco vayan ingresando y que algunos se vayan acostumbrando un poquito al cambio de día, de horario. No, sé que no es fácil para algunos, pero vamos a continuar. Y esperemos que la clase de hoy, para los que la vayan a ver en el canal, pues les pueda ser de mucha utilidad. Bien, nuestro curso es Perla de Gran Precio. Perdón, no sé si alguien quiere comentar algo. Ok, No. bien, entonces, nuestro curso, Perla de Gran Precio, solo que lo estamos viendo con Kabbalah. Ahorita vamos a retomar esa parte de qué es Kabbalah, pero primeramente conocer que ese es el curso que estamos estudiando. Y primeramente, pues el libro a estudiar es el libro de Moisés. El capítulo 1 de Moisés comienza diciendo lo siguiente: las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés. Y una de las cosas que hay que recordar es que Moisés capítulo 1 no es la restauración de Génesis. Acuérdense, no es la restauración de Génesis, sino la restauración de Deuteronomio. ¿Cómo sabemos que es la restauración de Deuteronomio? Hay un principio hebreo que al conocerlo, obviamente a nosotros nos va a ayudar a entender muy bien la naturaleza del libro. Una de las cosas que se pierde en español es que Deuteronomio es una palabra que viene de un origen griego donde se hace referencia a una repetición o a una segunda ley, pero en realidad no es la naturaleza de este libro.
eh, la naturaleza de este libro es las palabras que Moisés repite al pueblo de Israel. En hebreo, el libro de Deuteronomio se llama Devarim, y Devarim significa palabras. Y entonces Deuteronomio debe comenzar con Devarim, es decir, diciendo palabras. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y si nos damos cuenta, entonces Moisés 1 dice las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés. Por lo tanto, esto debía haber quedado como las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés, las cuales refirió a todo Israel. Es decir, vuelve a repetir. Y entonces Moisés va directamente a Deuteronomio y no a Génesis. Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ese no es el mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés son, incluso cuando lo vamos leyendo y vamos viendo también incluso algunos comentarios que va agregando el profeta José Smith, nos hace referencia a que se hace énfasis en las palabras que se declaran a Moisés y que naturalmente las declaró a Israel. Teniendo esto en cuenta, eh, podemos decir que esto pertenece a lo que se conoce como eh, la doctrina deuterocanónica, que se refiere a cuando se encuentra el rollo de la ley por medio del rey Josías, y entonces esto es lo que contenía ese rollo. Pero Génesis, Éxodo, Levítico, Números, se escribieron después de el cautiverio en Babilonia. Entonces, eso es bien importante recordarlo porque obviamente vamos a encontrar una serie de discordancias en cuestiones de tiempo y vamos a encontrar también ya una excesiva influencia hacia el yavismo, es decir, a la adoración del dios Yahvé como el dios único. Pero en realidad, en Génesis se manifiestan muchos dioses, no solamente uno. Bueno, ese es el primer concepto que hay que aclarar. Segundo concepto que estuvimos analizando es acerca de la forma en la que se recibe esta visión. Decíamos que fue a través de un arrebatamiento, es decir, Moisés entra en un éxtasis y ese éxtasis no necesariamente lo saca de este mundo, no necesariamente es literalmente llevado a una montaña alta, sino que en el espíritu, como comúnmente se llega a decir, es llevado a una montaña alta, pero su cuerpo permanece en el lugar en el que está. En otras culturas existe también este concepto. La idea, por ejemplo, de que una persona puede entrar en un estado de concentración a tal punto de que separa su espíritu de su cuerpo y su cuerpo sin moverse eh, permanece a la espera de que su espíritu se vaya, haga una obra y regrese nuevamente. Es un conocimiento muy antiguo del cual incluso en la iglesia ya no se habla. Es algo que ya no se escucha de cómo es que una persona puede entrar en éxtasis. José Smith, cuando recibe la sección 76 de Doctrina y Convenios, él entra en un éxtasis en medio de una reunión de sacerdocio. Es peculiar porque muchos vieron que tanto José como Sidney Rigdon entran en este éxtasis y testifican del trance en el que entran ambos
en esta ocasión. No sé si hay alguna pregunta. En cualquier momento que ustedes lo requieran, pueden detenerme, ¿sale? Hermana Alejandra. Gracias, hermano. Yo quisiera preguntarle, no sé si yo entendí bien y quería como aclarar lo que yo he entendido. Eh, el libro de Deuteronomios fue registrado porque se encontró un rollo en las paredes del templo. Ujú, ¿Es así? Ok. correcto. Y eso fue en la época de Josías. Ajá. Entonces, porque los primeros libros eran orales, o sea, la ley era oral. Cuando ellos son deportados a Babilonia y se encuentran entre los babilonios, quienes van a escribir los libros son los babilonios. ¿Es así? Bueno, sí, en el sentido de que había una transmisión continua a través de, digamos, de la vía oral. No Sí, o obstante, sea, existía la vía oral, pero escrito lo hacen los babilonios. ¿Es así? bueno, sabemos que el Señor sí mandó a Moisés escribir las cosas que hemos estado estudiando, Ok. pero históricamente el pueblo las olvidó. O sea, no, era un pueblo analfabeta, por lo tanto, no se interesaron en conservar esos escritos, los cuales se pierden y solamente se recupera lo que usted mencionó, el libro de Deuteronomio. Ok. Bueno, esa es una pregunta. Y otra es, yo escuché a alguien decir, no recuerdo exactamente en qué momento, pero yo escuché que las palabras de nuestro Señor Jesucristo refieren mucho el libro de Deuteronomios. O sea, es un libro muy citado en el desarrollo de su ministerio. ¿Es así? Es Así es, hermana. De Ok. hecho, era el único libro que hacía referencia a Moisés de manera oficial. No había, incluso el propio libro de Éxodo no era tomado como un libro 100% fidedigno, sino más bien como nacido de una tradición, por lo cual las citas que hace nuestro Salvador tocante a la ley, tocante a Moisés, todas pertenecen a Deuteronomio. Ok. Y mi último comentario sería referente a lo que yo alcanzo a comprender de lo que entiendo, de lo que usted nos ha enseñado, es que, bueno, hay una diferencia entre que Moisés le hable al pueblo a que lo haga Dios. O sea, sí, cuando, cuando ellos han roto el convenio, en la medida que lo han hecho, evidentemente la distancia de Dios es precisamente la presencia de intermediarios. Si ellos hubieran confiado en Dios, la relación sería directa con Él. Pero como no fue así, entonces aparece Moisés. Y Moisés es a través de quien ellos reciben la ley. ¿Es ¿Es así? correcto? Así es, hermana. Oh, ok. Y, y bueno, quería nada más recordarle que hay una cosa pendiente referente al nacimiento del Señor, en la fecha que fue. ¿Se acuerda que nos dijo que nos iba a compartir algo ¿Cierto? referente ¿Cierto? a su fecha de nacimiento? Nada más se lo recuerdo, hermano. Yo lo espero con Ujú. muchas ansias. Y muchas gracias por contestarme. Gracias. A usted, hermana, y gracias también por recordarme. Sí, voy a buscar ese archivo para enviárselas, hermano. Y gracias por recordarme. Espero hacerlo hoy mismo. Bien, el siguiente punto, hermanos, a tener en cuenta es la experiencia que vive Moisés luego de haber visto la gloria de Dios. Hay algo bien importante, que cuando Moisés tiene esta experiencia es después de la experiencia de la zarza.
la zarza cuando le dice quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Y entonces, esto que ocurre en Moisés 1 es posterior. Moisés tenía la intención de saber qué es y cómo es la gloria de Dios, en qué consiste, de qué se trata la gloria, a qué le podemos llamar esa como gloria. Y entonces viene toda una experiencia que él eh, recibe, en la cual incluso se le declara que él es a imagen de su unigénito y que él es llamado su hijo. Por lo tanto, Moisés es un Mesías, es un unigénito, es un primogénito, es un lleno de gracia y de verdad, de tal forma que él viene a ser un salvador. Y la demostración está en que él saca al pueblo de Israel de Egipto. Es a través de él que se recibe la ley, como bien decía ahorita la hermana, debido a que el pueblo no conservó su estado de dignidad para poder recibirla personalmente. Así que Moisés es un Mesías y por eso también se le dice que es a semejanza de mi unigénito. Luego de esta experiencia viene otro personaje y este personaje dice que viene sin manifestación de gloria, sin manifestación de poder. Y es ahí donde él logra discernir qué es la gloria y posteriormente logrará definirlo como diciendo, esta es la obra y la gloria de Dios. Pero hablando de este segundo personaje, decíamos que la experiencia se divide en tres. En una primera etapa, Satanás le da cierta instrucción y le dice, sucedió que por el espacio de muchas horas Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre y se dijo a sí mismo, por esta causa ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado, pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, pero no mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales no hubieran podido ver, porque habría desfallecido y me habría muerto en su presencia. Mas su gloria me cubrió y vi su rostro, porque fui transfigurado. Entonces él, eh, recibiendo este don de transfiguración, pudo soportar esa gloria. Entonces él recibe transfiguración. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás, Satán, vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Esta primera experiencia, hermanos, les decía, en realidad no es una experiencia literal. No es que Satanás se manifiesta al ser humano para decirle, adórame, porque ciertamente el ser humano lo rechazaría de forma inmediata. Así que el Satán al que se refiere aquí es su propio ego. Y entonces, al haber recibido esta experiencia de gloria, al sentirse elegido como hijo y por tanto Mesías, es entonces que él de sí mismo surge esta insinuación, hijo de hombre, eres extraordinario, eres el mejor de esta tierra, digno de ser adorado. Ese es el primer Satán al que todos nos enfrentamos día tras día. A cualquier hora del día se manifiesta este Satán y es nacido de nuestro propio ego. Posteriormente, dice, sucedió que miró a Satán y le dijo, ¿quién eres tú?
porque aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? Porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante Él. Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural. ¿No es verdad esto? Aunque sus palabras demuestran verdad, notemos que también muestran jactancia. Él está hablando de sí mismo como un hijo, un elegido, a semejanza de su unigénito. Y de forma un tanto sarcástica, eh, medio hiriente, le dice a Satán, ¿y dónde está tu gloria para que te adore? No eres nada. Técnicamente le está diciendo esto. Y entonces le dice nuevamente, ok, dice, vete de aquí, Satanás, no me engañes porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito. Y también me dio mandamientos cuando me habló desde la zarza que ardía diciendo, invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y adórame. Y añadió Moisés, no cesaré de clamar a Dios, tengo otras cosas que preguntarle, porque su gloria ha estado sobre mí. Finalmente dice, cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Esta ya es una experiencia eh, final. Me salté la segunda parte en la cual él ve a su alrededor, ve las cosas que están rodeándole y entonces dice que él logra discernir. Esas cosas que nos rodean, hermanos, también llegan a convertirse en nuestro Satán, principalmente personas. Por lo cual, el segundo Satán al que enfrentamos es a aquel que está en nuestro prójimo, llámese familia, llámese hermanos de la iglesia, amigos, y no necesariamente todos lo van a manifestar de una forma negativa. Incluso el apóstol Pedro, cuando platicaba con el Salvador en alguna ocasión, él le dice que es necesario que venga la hora del Hijo del Hombre, en la cual debe ser entregado para ser abofeteado, herido y finalmente entregar su vida. A lo que el apóstol Pedro responde, eso jamás te acontezca. Si es necesario, yo moriré por ti. Y el Salvador le dice, aléjate de mí, Satanás. No es que, no es que Pedro estuviera haciendo algo malo, pero ciertamente se estaba convirtiendo en un obstáculo, en una oposición al plan. Así que todos también tenemos a nuestro alrededor alguien que es nuestro opositor en esta vida. Hijos, tal vez esposo o esposa, padres, y debemos ser muy sabios para poder discernirlo. Y evidentemente también para reconocer en qué momento está intercediendo en contra del plan de Dios para nosotros. Y finalmente, cuando hemos pasado esos dos adversarios, ahora sí se manifiesta el tercero, que es aquel que representa el mundo de las tinieblas. Y él, ahora sí, dice que brama y manda, y dice, adórame. Y entonces es cuando se manifiestan, dice aquí, la amargura del infierno. Entonces, si Satanás lo hiciera desde el principio, así, la gente no le seguiría, no lo oiría. Así que va gradualmente. Antes de llegar
a los demonios, debemos de pasar por nuestro propio Satán. Esa es una regla que todos debemos de conocer y dominar. En el Nuevo Testamento también encontramos la misma manifestación. Si no me equivoco, Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, aquí dice para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador. Pero acuérdense, el primer tentador es su propio ego. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense esa experiencia en la que él mismo se dice a sí mismo: ¿que no soy el hijo de Dios? ¿No podría yo convertir estas piedras en pan y saciar mi hambre? Y entonces él se responde usando Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Posiblemente aparece un sacerdote, algún levita, y dice que le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y entonces este compañero humano le dice: yo creo que si eres hijo de Dios, podrías echarte abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te llevará en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Era un reto tentador. Demuestra que eres el Mesías. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Pero Jesús le respondió, con Deuteronomio, por cierto: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora sí, viene la tercera manifestación. Este sí es el Satán real, al cual dice que estando en un monte muy alto, ya era una conversación personal con su hermano, y le dijo, y le mostró, principalmente dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, sin esfuerzo, sin que tengas que morir y sin que tengas que ser abofeteado, traicionado, humillado. Te lo voy a dar si postrado me adoras. Y entonces viene esa condición. Pero Jesús le dice a su hermano: vete, Satán, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Una escritura más de Deuteronomio. Estas tres experiencias, hermanos, nos manifiestan esa misma graduación en la cual nosotros podemos toparnos contra el adversario. Nosotros mismos con nuestro ego, con una persona a nuestro alrededor y finalmente con el propio Satán. Y nos va a prometer las cosas mejores, sin embargo, a cambio de nuestra alma. Entonces, esto, hermanos, es algo que debemos recordar porque vamos a encontrarnos con toda una historia de Satán, en la cual había una época en la que Satán no era considerado un adversario, sino un ángel de Dios. Su función es simplemente ser un opositor, acusarnos incluso. ¿Para qué? Para que nosotros demostremos lo contrario, como fue en el caso de Job. Pero conforme va avanzando y va evolucionando el judaísmo, Satán empieza a adquirir una versión diabólica, una versión más malévola.
por lo cual se convierte en diablo y no solamente es entonces el opositor, sino ahora también es el mentiroso, es el que siembra la cizaña, el que siembra discordia. Y entonces Satán ahora también es diablo. Y con esa naturaleza es como eh, este Satán empieza a adquirir ya no solamente una naturaleza de ser un ángel de Dios, sino que además ahora es un enemigo de Dios. Finalmente, que es el Satán eh, que la cristiandad maneja en este tiempo, es un ser de tinieblas con poder semejante al Altísimo. Es decir, es el Dios de las tinieblas. Evidentemente, en las escrituras no existe ese respaldo. No hay un personaje que sea semejante a Dios, pero en las tinieblas. Todo lo controla Dios, absolutamente todo. Por lo tanto, Satanás sigue siendo alguien bajo la jurisprudencia de Dios, pero en el mundo invisible veremos que hay toda una jerarquía y obviamente por eso es que menciono estas cosas porque es parte de lo que vamos a estar viendo en este estudio de este año. Ok, ya por último, para cerrar esta sesión, es solamente el hecho de que finalmente Moisés define la obra y la gloria de Dios como el llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y uno diría, bueno, ¿cómo es que la inmortalidad y la vida eterna del ser humano es la gloria de Dios? ¿En qué consiste o por qué existe ese vínculo? Y entonces, hermanos, es ahí donde entramos a un tema delicado, que es el conocer la naturaleza de Dios. Y decíamos, así a grandes rasgos, que Dios no existe como tal en hebreo. La palabra Dios no existe en hebreo. Lo que existe en su lugar es la palabra Elohim, o, bueno, en plural, o en singular, Eloa, que significa poderoso. Y obviamente se refiere a un hombre, un ser humano poderoso, que tiene inmortalidad y que puede tener gloria siempre y cuando esa gloria se extienda a sus creaciones. Por eso es que se vincula la obra y la gloria con la inmortalidad y la vida eterna del ser humano. Hermana Alejandra. Yo quiero, bueno, no sé si es pregunta o lo que hay en mi cabeza ahorita, pero bueno, yo en lo que he leído, en algún momento leí referente a la manera como Dios organizó la materia. Es decir, en el principio lo que hubo es que siempre existió la materia, siempre existió, siempre hemos existido. Y lo que es y no deja de ser. Es decir, es inmortal. Es decir, nosotros hemos sido organizados. Como tal, hemos dependido del uso de nuestra fe como un principio de poder. Y eso es lo que nos ha llevado a pertenecer a un mundo celestial. El, el orden en el que nosotros vivimos tiene que ver y está bajo las consecuencias de la luz que hemos recibido. Yo entiendo eso así, no sé si, o sea, lo entiendo así. Entonces, Satanás como tal desarrolló cualidades
como un Dios y por lo tanto su sacerdocio y por lo tanto el poder que lo acompaña. Sin embargo, al, al no poder permanecer bajo la luz, lo que yo entendí, hermano, es que lo que sucede es que hay una desorganización de la materia. Y yo comprendí que a lo mejor cuando morimos y nosotros nos convertimos en polvo, es justo eso. Pero nuestra esencia como hijos de Dios es, y nosotros no dejamos de ser, ni tampoco dejará de ser Satanás, porque somos hijos de Dios. No sé si lo que dije, no sé, me gustaría escuchar lo que usted piensa de lo que estoy diciendo. Ah, tiene mucha razón, hermana. Y tal vez algunos hermanos que nos están viendo o acompañando por primera vez, eh, de pronto puedan decir, bueno, a ver, ¿de dónde está saliendo toda esta información? Hay un texto llamado Enseñanzas del Profeta José Smith, en la cual hace referencia a qué clase de ser es Dios. Y nos habla de que Dios es un hombre que vivió en un planeta como el nuestro, en donde él ocupó el lugar de un Jesucristo y él llegó a ser un Dios. Pero la palabra Dios no existe en hebreo. Debemos de tener en cuenta eso. Por lo cual, en hebreo no existe ese concepto. No hay en la cabeza de un judío o de un hebreo esa concepción de un Dios, de alguien que lanza rayos con las manos, que flota en el aire. Simplemente eso pertenece al pensamiento griego. En su lugar, todos los que vivían en la región del Medio Oriente tenían a lo que los griegos llamaban Dios. Ellos le llamaban el Todopoderoso. Era un ser humano, pero poderoso. Y tenía otras criaturas semejantes como competencia, reptiles y otros seres. Pero ahorita vamos a continuar. Déjenme cerrar la sesión y enseguida continuamos. Ok, solamente quiero mostrarles un breve Gracias, fragmento. hermano. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, hermana. ¿En qué posición dejamos a Caín? Ah, eh, ¿referente a qué? A ver, o sea, se supone que Caín era más poderoso que Satanás porque él tenía un cuerpo, pero pues ¿dónde se encuentra? ¿Cómo es que es más poderoso que el mismo Satanás? Ah, ok. Bueno, ahí es una buena pregunta, hermana. Mm. Ahorita voy a llegar a ese punto. Este, porque sí hay que quitar también algunos mitos de nuestra teología, y ese es uno de Sí, ellos. está bien, Pero hermano, gracias. voy para Ujú, allá, hermana. ujú. Ok, hermanos, es un texto como una especie de resumen de los principios cabalísticos del judaísmo. Solamente quiero resaltar esta parte porque necesitamos tener en consideración esta idea. Dice, esta realidad generada por Kadosh Baruch, es decir, el Espíritu Santo, contiene todos los estados posibles y es ilimitada e indivisible. La palabra Dios deriva del latín Deus, que a su vez proviene de Zeus, griego, divinidad mitológica griega, hijo de Cronos, dios del tiempo. Esto dificulta nuestra comprensión y
deforma nuestro concepto de la realidad, ya que pretende definir la base y objeto de la Torá de acuerdo a la lógica humana limitada por el espacio y el tiempo. Es decir, eh, el Dios de la Biblia lo estamos forzando a que se convierta en un Zeus, y eso deforma la historia de la Biblia, de tal forma que cuando viene Cristo a la tierra, en lugar de ver al Hijo del Hombre, vemos a Hércules. Y ese es un gran problema teológico que deforma totalmente el Evangelio. Por lo tanto, es bien importante definir que Dios, bajo ese concepto moderno, en realidad es un hombre como nosotros, pero que ha logrado su inmortalidad y su exaltación. Y para poderla sostener, Él debe de hacer que todas sus creaciones tengan inmortalidad y vida eterna. Eso es la gloria de Dios. Ahora bien, nosotros, al venir a esta tierra, pues tenemos albedrío y se respeta ese albedrío. Por lo cual nosotros podemos elegir el perder esa plenitud de gloria y simplemente quedarnos en el estado eh, en el que hemos sido enviados. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora hay que entender otra cosa, que como decía la hermana Alejandra, eh, de alguna manera nosotros siempre hemos coexistido con Dios. Siempre hemos estado en Él. De tal forma que cuando se dice que somos creados, en realidad somos formados. Muchos han usado el término crear como que Dios crea de la nada. Eso no existe. No se puede crear algo de la nada. No hay lógica, aun cuando Dios, bajo el concepto griego de que es el ser que hace lo que quiere, es totalmente inverosímil que se pueda crear algo de la nada. Sin embargo, la propia Biblia, el libro de Isaías, nos muestra que Dios no crea las cosas de la nada, sino que es un alfarero. Es decir, toma la arcilla y le da forma. Es decir, en realidad, nosotros no somos aparecidos, sino que somos formados. Y de esa forma es como nosotros somos organizados. Pero hay niveles, de los cuales hablaremos más adelante. Y entender que por creación encontramos más de un relato en las escrituras. Encontramos más de un relato en las escrituras. Hermana Alejandra. Como pensando en la pregunta de la hermana Berenice y no sé, pensando en lo que usted nos ha enseñado, yo entiendo, no sé si entiendo bien, pero entiendo que ese Satán, esos tres Satanes que nosotros vivimos, los vivimos todos, guardando las distancias. O sea, todos tenemos que atravesar por romper nuestro ego, cuando tú tienes una relación auténtica con Dios, cuando tu interés es Dios, es nuestro Padre, es diferente, porque tú eres testigo de su gloria, de su presencia en tu vida. En ese momento, tú te das cuenta, eres testigo de algo.
Cuando no es así y es algo ficticio, entonces jugamos la pantomima de la cristiandad, de los hombres que hablan en nombre de Dios en la tierra. Y entonces aparece todo lo que sabemos que la historia nos puede contar. Pero si hablamos de Caín como un hombre mejor que Satanás porque tiene cuerpo, pues yo me quedo reflexionando y pensando que si nosotros hacemos un análisis del ministerio de Jesucristo, lo primero que vamos a encontrar es que Jesucristo siempre habló en nombre de su Padre y siempre le dio la gloria a él, siempre. Y eso en primera instancia, pero en segunda instancia nos enseñó que ser hijo de Abraham no hacía diferencia si tú eras eh, un gentil, porque lo que importaba no era eso, era lo que había en tu corazón. Porque nosotros, como seres humanos, lo primero que tenemos que romper en esta tierra es lo que creemos que somos nosotros, para que entonces descubramos realmente quién es nuestro Padre por nosotros mismos. Cuando eso es real, entonces nuestra voz tiene una forma diferente de expresarse. Yo quisiera compartirle una experiencia que tuve hace muchos años. Yo tengo mucha capacidad para hablar, es un don Muy, que el Señor me ha muy dado, brevemente. pero quería comentarle que en un discurso que se me dio para hablar de el estaca, tomé la palabra, preparé muchísimo mis palabras y recuerdo que cuando yo me puse frente al micrófono, no dije las cosas que yo había preparado. O sea, yo hablé, pero no era yo. Y por Ujú. supuesto que lo que yo estaba diciendo era algo muy especial. Cuando yo bajé del púlpito, la gente no podía comprender que si ellos tenían cara de sorpresa, pues yo era la más sorprendida porque yo no había hecho ni dicho lo que estaba diciendo. Y para mí eso fue un testimonio enorme, porque, y peor tantito, cuando bajé del púlpito, una hermana se me acercó y me dijo, ¿tiene usted la imagen de Cristo en la mirada? Y yo dije, no, me asustó, porque es justo lo que nos hacen en la tierra. Si tú Ujú. tienes un don, tienes que esconderlo, porque entonces le molesta a otros, pero es un don que no es tuyo. O sea, si no, tú no hiciste nada para tenerlo. Y tampoco si es usado, significa que estés siendo tú el que te puedes sentir vanagloriado de eso, porque no es tuyo. O sea, esto que estoy diciendo es, en resumidas cuentas, mucho de lo que le pasa a mucha gente en diferentes niveles. Puede ser un presidente de estaca, puede ser una maestra de primaria, puede ser el profeta mismo, pero todos atravesamos por la misma experiencia. Y desde mi Ujú. punto de vista muy humilde, no podemos realmente testificar sobre nuestro Padre si nosotros no reconocemos esa lucha y si no volteamos a verlo a Él como el origen de todas las cosas. Así es. Y evidentemente necesitamos también reconocernos a nosotros mismos desde cero. Eso fue lo que le ocurrió al propio Moisés cuando dice, ahora entiendo que el hombre no es nada. No obstante, que Dios mismo le dijo, tú eres mi hijo. Entonces hay que eh, identificarnos, reconocernos. El primer paso hacia la vida eterna es tener identidad. Si no hay identidad en nosotros, entonces estamos perdidos. Si no nos definimos como lo que somos en esta tierra, va a haber, vamos a estar como las olas del mar, de aquí para allá, con fuerza y con vigor, tal vez, pero ciertamente llevados por doquier viento. Entonces necesitamos definirnos a nosotros mismos, pero eso en relación a ese hombre que está en los cielos, al cual llamamos Padre.
Y ciertamente lo llamamos Padre porque así nos enseñó el Salvador, a llamarlo Padre Celestial. Ahora bien, cómo nos vamos a identificar primeramente? Y por eso es que la cosa más importante que hay que aprender como paso número 1 es la creación. Si no entendemos la creación, no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con ello? Que por eso hay tanto énfasis y por eso es que está al principio de las escrituras. En la iglesia tenemos el relato de la creación en Moisés, en Abraham, en Génesis, pero en Génesis, hermanos, tenemos dos relatos de la creación. ¿Cómo, Juan Carlos? ¿Cómo es que tenemos dos relatos? Bueno, en el capítulo 1, Dios, el, el cabeza de los dioses, el Elohim principal, mientras que en el capítulo 2 encontramos a Jehová plantando con sus propias manos el jardín. Y entonces vamos a encontrar dos relatos diferentes. Y en Perla de Gran Precio, dos relatos diferentes. Pero ¿cómo? Si es el relato de la creación. Ah, porque se trata de creaciones diferentes. ¿Alguien recuerda cómo habíamos dicho que se dividían y cómo debíamos de entender cada relato? Ok. No lo recuerdo, Juan. Esto, hermanos, es vital. Es más, anótele ahí, porque si no entendemos en qué momento se dan cada relato, vamos a caer en la trampa de la que muchos eruditos, aparentemente eruditos, han caído. Y es la de decir que la Biblia se contradice. Y la de decir que eh, los relatos de José en la Perla de Gran Precio también se contradicen. Y por lo tanto, dicen que José Smith es un charlatán. Pero no es así. Todo tiene sentido. Hermano Enrique, adelante. Bueno, no recuerdo cómo, pero sí queda claro que son dos creaciones diferentes, en el sentido de que el libro de Abraham nos habla de la creación antes de la creación que conocemos o que manejamos como creación del planeta Tierra. Es decir, Ujú. estamos hablando que Abraham es donde se hace la creación de la creación, como donde está la bodega de todas las cosas para después ir creando mundos, ¿no? Y es por eso que es esa separación, ¿no? Así es. Ah, voy a ilustrarlos antes de pasar a explicar esta parte, quiero mostrarles parte de lo que es el estudio de la Cábala. Ah, bueno, me voy aquí directamente. Esto que vemos en pantalla, hermanos, se conoce como el árbol de la vida o el árbol sefirótico. Cada esfera se llama sefira y representa una de las emanaciones, o vamos a decir, de los dones que Dios va otorgando al ser humano. De arriba hacia abajo explica el proceso de la creación, mientras que de abajo hacia arriba explica el proceso que nosotros debemos de desarrollar para llegar a la presencia de Dios. Y entonces vemos la secuencia en la que se va desarrollando la creación. De la misma manera en que se sigue esta secuencia para crear, también se debe de hacerlo en forma inversa para regresar a la presencia de Dios. Usted
en cada sefirá se dará cuenta qué don tiene que desarrollar más. Y quiero leerles esto que dice, que dijo, perdón, el profeta José Smith. Cuando subís por una escalera, tenéis que empezar desde abajo y ascender paso por paso hasta que llegáis a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Tenéis que empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios que atañen a la exaltación. Pero no los aprenderéis sino hasta mucho después que hayáis pasado por el velo. Ojo, mucho después. No todo es en esta tierra. No todo se va a entender en este mundo. La obra de aprender nuestra salvación y exaltación, aún más allá de la tumba, será grande. Supongo que no se me permitirá entrar en un estudio de lo que se encuentra en la Biblia. Si lo hiciera, hay aquí tantos hombres sabios que creo que gritarían traición y me matarían. De modo que me referiré a la antigua Biblia, es decir, la Biblia hebrea. Y por hoy seré comentador. Entonces, tenemos que hacerlo gradual. No todo lo vamos a entender en esta vida, pero lo poquito que podamos entender es un buen comienzo. Y entonces, este árbol, de arriba hacia abajo, nos muestra el proceso creativo. La primera etapa se conoce como el mundo de la emanación, Atzilut. ¿Qué significa esta etapa? Es la etapa en la que solamente está el padre y la madre. Y entonces ellos tienen la, eh, la visión de todo el proceso creativo y reúnen a los dioses en una asamblea. Y entonces Dios emana, es decir, de su boca, de su poder, sale todo lo que todo lo que va a acontecer. Es un mundo de ideas, más que de una creación real. Después viene el mundo de la creación, el mundo de Bria. En esta etapa es cuando se toman de estos materiales y surgen las inteligencias. Es, por decirlo de alguna manera, la formación del orden celeste. Se crean a los ángeles, se crean a las inteligencias, se da forma eh, a algunas especies que nos estarán acompañando en este viaje, pero aún sigue siendo parte de las ideas. No hay creación física. Cuando llegamos a el mundo de la formación, entonces ahora sí viene la primera creación física y se conoce también como el mundo de Yetzirah. Aquí es donde las inteligencias llegan a ser espíritus, donde empiezan a tener albedrío, desarrollo, van ejerciendo eh, una condición de inteligencia, es decir, actúan, mas no se actúa sobre ellos. Y una vez que hemos alcanzado nuestro máximo potencial en el mundo de la formación, somos enviados al mundo de Asia, es decir, el mundo de la acción, el mundo físico. Aquí ya recibimos un cuerpo de carne y hueso.
Entonces, estas etapas, hermanos, es precisamente lo que voy a explicar a continuación. Y por eso es muy importante. En Génesis capítulo 1 pertenece a esto que llamamos el mundo de Atzilut. El cabeza de los dioses reúne en concilio a los dioses y les declara la creación, les declara el plan. Esto queda comprobado cuando vemos Juan capítulo 1, versículo 1, pero no en la versión de la Reina Valera, porque la Reina Valera está mal traducido, sino que cuando lo leemos en la revisión que le hace José Smith a Juan 1, dice lo siguiente: en el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Entonces, ¿qué se hizo al principio? Se declaró. Y entonces eso es lo que encontramos en Génesis 1, el concilio, y se declara el plan. Hermano Elsie, adelante. Se me olvida cuando, hermano, con lo que usted explica, eso no tiene nada que ver con los, como con los portales o con los estados de gloria. Aún no. Ok, listo. Esto es más bien lo contrario. Es cuando vamos apenas hacia el nacer. Bien. Lo decía porque que usted, porque hay cada, la explicación de no lo físico, en el mundo de la emanación, en el no físico mundo de la creación y no físico en el mundo de la formación, ¿no? Entonces, Ujú. por eso me vino a la idea, pues, serán portales o estados de gloria. Ese era mi inquietud, nada más. Podríamos decir que sí son portales de descenso de, del mundo celestial hacia el mundo físico como lo conocemos ahora. Pero no, en este momento no sería al revés, porque estamos viendo el descenso. Ahora bien, El eh, descenso al estado mortal. así es, Listo, gracias. así es, hermano. Ahora bien, entonces esto es Génesis capítulo 1. Moisés 1, bueno, en realidad sería ya Moisés 2, es lo que corresponde a la restauración de lo que contiene Génesis 1. Entonces, Moisés 2 y Génesis 1 nos enseñan el mismo principio. Es cuando Dios se reúne en concilio con los dioses y les declara el plan. Y entonces, una vez declarado el plan, les dice, ¿qué creen? Pero necesitamos que uno de nosotros vaya y haga todo este sacrificio. Y les pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y nadie levanta la mano. Así que uno, con autoridad, levanta la mano y dice, ah, yo iré y voy a redimir a todos. Ni uno solo se perderá, pero quiero a cambio tu poder y tu gloria. Y de pronto levanta la mano otro que no estaba considerado
en esa reunión. Y ese personaje dice, heme aquí, envíame a mí, y sea tuyo el poder y la gloria. Y entonces se decide que se enviará a este, porque él es el autor de ese plan. Este personaje nadie lo conocía a pesar de estar entre ellos. ¿De qué forma? Aún no lo sé, pero estuvo ahí reservado para ese momento de esa asamblea. El, el que había levantado la mano con poder y gloria se enfurece y entonces empieza su labor de lisonjear los oídos de otros dioses para oponerse a ese plan. Finalmente, el plan se lleva a cabo, pero la primera etapa tiene que ser de manera espiritual, antes de ser físico. Esa creación espiritual es el relato de Abraham. Abraham capítulo 2 es el relato de la creación, perdón, Abraham capítulo 3 y 4 es el relato de la creación espiritual, donde los dioses llevan a cabo la creación de todas las cosas antes de que fueran creadas físicamente. En cierta manera, se trató de una especie de... se me fue la palabra. Algo parecido a un ensayo, pero no es un ensayo, se me fue el término. Pero vaya, todo ese proceso de la creación se empieza a ejecutar paso a paso, tal como está descrito en el plan. Perdón, la palabra es simulación. Y entonces, hermanos, cada uno de nosotros empieza a desarrollar su personalidad. En esa ocasión, empezamos a venir a una tierra, nacer, crecer, desarrollarnos, cometer errores, y es cuando empezamos a darnos cuenta si nos conviene o no, si queremos o no venir a esta tierra. Quienes han tenido fe decidieron que sí. Quienes no la tuvieron decidieron que no. Pero hubo algunos que tuvieron fe, pero aún así dijeron no. Ellos fueron llevados con los ángeles, no fueron llevados con Satanás. Esa es otra especie que además de decir no, también se revela. Entonces, los demás se van en calidad de ángeles, pierden su derecho al albedrío, no obstante que sí lo tienen, deciden someterlo a la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no perder su lugar en la presencia de Dios. Entonces, después de esta creación espiritual, finalmente viene Génesis capítulo 2, en donde se habla de la creación y dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que brotase, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Aquí ya es la intervención de Jehová. Jehová es ese personaje que dijo, heme aquí, envíame a mí. Él es quien lleva a cabo
la ejecución de la creación física. Y él de manera personal plantó el huerto con sus propias manos. No, no habló y se creó, no, sino que él con sus propias manos plantó cada arbusto, planta, flor, etcétera, etcétera. Y puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el cual finalmente es una representación de nosotros mismos, árbol de vida y árbol de ciencia. Y por ciencia, hermanos, debemos de entender la idea de voy a ver si funciona, y si funciona bien, y si no, pues también. Pero el árbol de la vida no, no es así. El árbol de la vida funciona bajo el sometimiento natural a la voluntad divina. Y así siempre funciona. Entonces, hermanos, nosotros somos un árbol con ambas naturalezas. Podemos rebelarnos y dejar que las cosas funcionen o no. O podemos someternos a la voluntad divina porque siempre sabemos que funciona. Entonces, el relato de Génesis 2 es la creación física de la tierra. Y así, hermanos, son los 4 relatos que no se contradicen, sino que se complementan. ¿Preguntas, hermana Alejandra? Ay, hermano, qué bárbaro. No, pues excelente. Muchas gracias. Nada más quería confirmar si entendí lo de lo de Juan 1:1. Lo que nosotros, lo que se nos enseña cuando se nos habla de ese versículo en particular y lo que ahorita nos leyó sobre José Smith. La diferencia es que estamos hablando como la palabra, como el origen de la creación, ¿es así? Y se nos confunde hablándonos de que el verbo es Cristo. Sí, es abismal la diferencia entre lo que dice la Reina Valera Sí, y la corrección de José. de José Hay, Smith. pero quiero mencionar y hago énfasis en que teólogos, filólogos, eh, verdaderos expertos en la materia han comprobado que Juan 1:1, cuando dice la palabra o el verbo, no es Jesucristo, sino la palabra que hace referencia a Jesucristo. En versículos posteriores, Juan dice, y el verbo era Cristo. Es decir, toda esta predicación finalmente se hizo carne en Cristo. Y el plan tiene vigencia, tiene valor, tiene respaldo por la presencia de Cristo en la tierra. Pero obviamente el decir, no es lo mismo decir que la palabra estaba en el principio, a decir que Dios, por medio de su predicación, enseñó el Evangelio y después se hizo carne. O sea, es mucho más sentido. La Pero diferencia. otra cosa importante, Génesis 1:1 también está mal, porque debería de empezar diciendo, el cabeza, el principal, dijo a los dioses, es decir, habló a los dioses. Y entonces se declara la palabra, es decir, el plan. El problema es que tanto Génesis 1 como Juan 1 están mal traducidos. Por eso es que hay errores doctrinales inmensos con esos 2 Tan versículos. graves. ¿Cómo podemos saber Y que esto es nada más cierto? como comentario, hermano. Ok. Ujú.
Bueno, nada más rápido. Un comentario. Este, Ok. buscando enseñanzas del profeta José Smith. Busquen ese libro, léanlo y van a darse cuenta de que todo tiene sentido. Adelante, hermana. Nada más un último comentario. En la lectura que yo hice de Irán Antaki referente a los panteones hebreos, ella muy interesantemente habla de Yahvé y lo menciona como un dios más de los dioses que se encontraban en el panteón. De hecho, un dios relegado, no era un dios importante. Es un comentario. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, nos dice hermana Macías, entonces el primer Dios que se propuso sí era Dios y el segundo no era Dios, pero estaba participando en la reunión. Bueno, todos los que estaban en la reunión eran dioses. Todos los que estaban en la reunión eran dioses, pero el que se apareció sin previo aviso estaba reservado, es decir, no se anunció sino hasta el momento en que dice, heme aquí, envíame a mí. Por eso es que ocurre lo que llamamos una guerra en los cielos. Ay, perdón, hermanos, no me di el tiempo. Decía en la sesión anterior que por eso se desarrolla una guerra en los cielos, porque se creía injusta la estrategia. Y entonces es cuando el adversario se revela. Pero todos los que estaban presentes eran dioses. Ahora bien, ah, algunos en esa reunión, y esa es una cualidad que yo creo que más adelante el Señor va a revelar, eh, porque ciertamente hay algunas características especiales que tienen los miembros de esta asamblea. Una de ellas es la de poder ser seres espirituales, no obstante que tienen su exaltación, son dioses. Eh, e incluso algunos pueden estar en esta tierra y pasar como seres humanos comunes, es decir, comen, eh, tienen que cubrirse, recibir el trato como cualquier ser humano. Entonces, esa es una de las condiciones que debemos de entender que tienen los miembros de esta asamblea de poderosos. Entonces, este concilio divino es divino porque solamente estaban presentes los dioses. Después vendríamos nosotros hasta el momento de la creación espiritual y recibimos un cuerpo espiritual. Simulamos un nacimiento, desarrollo, crecimiento, incluso todo lo que hoy en día conocemos como arrepentimiento, bautismos, etcétera, etcétera. Todo fue creado espiritualmente primero, para después ser creado físicamente. Lo cual quiere decir que algunos ya sabíamos a qué veníamos a esta tierra, en dónde naceríamos, cuándo, quiénes serían nuestras familias. Empezamos a desarrollar vínculos desde la vida premortal y desarrollamos una personalidad. Esa naturaleza nosotros la venimos a perfeccionar con un cuerpo físico en esta tierra, pero desgraciadamente la condición en la que nacimos no es como la esperábamos estando en la vida premortal. Es decir, las condiciones en las que nos encontramos ahorita son más bajas de lo que esperábamos. Sin embargo, decidimos afrontarlo
y decidimos venir porque confiábamos en los méritos del Cordero. Él es el fiador de este pacto sempiterno. Si él no hubiera hecho, si él no se hubiese ofrecido como fiador, entonces no habría forma de arreglarlo, jamás. Y entonces nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pero tenemos esa garantía y por esa razón estamos aquí. Sin embargo, el hecho de que personajes como Lucifer sean seres espirituales no los deja eh, fuera del rango de Dios, es decir, de un miembro de la Asamblea de los Dioses. Así que cuando Caín mata a su hermano Abel, y dice la escritura que él se enseñorearía de Satán, es una mala traducción. Ahí hay un error de traducción. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos que Satanás está a la puerta para zarandearte, en realidad la palabra que debería de estar ahí escrita y que de hecho en hebreo está escrita es pecado. El pecado está a la puerta para zarandearte, pero tú te enseñorearás de él. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de enseñorearnos del pecado, de tener dominio sobre él, y no al revés. Entonces, la idea de que Caín es más poderoso que el propio Lucifer no es correcto. Razón por la cual decíamos que Dios le pone una marca. Y esa marca que muchos dicen es la maldición, es un error. La marca es para protegerlo. Dios demuestra que aún a pesar de que Caín se revela intencionalmente, le rezonga, se decide altaneramente contestarle a Dios diciendo, ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano? Aún así, mostró misericordia y le puso una marca jurando, es decir, 7 veces. El hacerlo 7 veces era hacer un juramento. Y le dice, cualquiera que te mate, 7 veces será sobre su cabeza. Eso es un juramento de protección, de amor, de que a pesar de que has cometido un error grave, aún así te amo. La idea de que Caín es un hijo de perdición no es del todo correcta, porque ciertamente nos hemos llenado la boca, los miembros de esta iglesia, diciendo, Caín es un hijo de perdición. ¿Y quién nos puso como jueces? ¿Y quién nos dio autoridad para juzgar la vida de Caín? Cuando el propio Dios puso en él una marca para que no lo mataran. Y entonces le promete que sería protegido. Y si lo mataban, entonces el culpable sería castigado 7 veces más. Desgraciadamente, sí ocurrió. Su tataranieto, Lamec, es quien lo mata. Y entonces dice, si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ciertamente será hasta 70 veces 7. Y entonces
con jactancia dice estas cosas. Todo ser humano que tiene un cuerpo de carne y huesos tiene el poder para enseñorearse del pecado, no de los demonios. En realidad, el único rey supremo, ya sea entre los ángeles o entre los demonios, el único rey que debe ser reconocido es el Dios de Israel. Él es el rey de toda la creación. Obviamente, hermanos, esto rompe con toda una mitología mormona. La idea de que Caín fue maldecido con la oscuridad de su piel no es más que un invento del siglo XIX para justificar la esclavitud en los Estados Unidos y en Inglaterra, porque eran los países que enseñaban este principio, que eran hijos de Caín, y por lo tanto eran sometidos a ser esclavos. Brigham Young era un esclavista y él, a pesar de que José Smith bautizó, ordenó al sacerdocio a personas de color, Brigham les quita el sacerdocio, les quita sus derechos como miembros de la iglesia y los deja en calidad de esclavos, como hijos de Caín. Y, por supuesto, también de tener la sangre de Cam. Pero todo esto es un invento del siglo XIX. La realidad es que Dios protegió a Caín y le prometió, le juró que si alguien lo mataba, 7 veces sería el castigo sobre su asesino. Entonces, si Dios hizo eso, ¿por qué nosotros nos aferramos a querer juzgar la vida de Caín y acusarlo de ser un hijo de perdición? Lo curioso, hermanos, es que cuando Jesucristo habla en oración con su Padre, ya poco tiempo antes de ser crucificado, Él le dice, a todos he salvado, a todos, menos a uno. Y ese uno es el hijo de perdición. El hijo, no los hijos en plural, sino uno. Ese uno todavía no se manifiesta, hermanos. Ese uno apenas está por manifestarse. Y será quien va a liderar al mundo en los últimos días. Será aquel que usurpará el lugar de Jesucristo y dirá, yo soy. Debemos estar muy atentos en la manera en que juzgamos. Y obviamente, hermanos, lo dejo así en la mesa para que ustedes lo vayan tomando poco a poquito, asimílenlo, pregunten a Dios, sigan estudiando para que ustedes puedan llegar a saber si lo que he dicho es verdadero. Ya para terminar, hermanos, solamente recordarles un poquito sobre la naturaleza de la Cábala. Con esto termino, ya nada más para que podamos entrar de lleno en la próxima clase. Primer punto, ¿qué es la Cábala? Van a encontrar muchas definiciones, hermanos. Yo les sugiero, quédense solamente con la idea de recepción. Recibir es Cábala. ¿Y qué recibimos? Dones, misericordia, el alimento de cada día, la verdad, un testimonio. Bueno, todo lo que podamos recibir es Cábala. Ahora, una pregunta. ¿Recibimos para qué? ¿Para
acumular, para enriquecernos, para dar a otros. Y entonces, hermanos, eso, la respuesta a esta pregunta de ¿recibimos con qué propósito? Es lo que hará que la cábala, es decir, la recepción, se convierta en una disciplina. Al momento en que recibimos, Dios espera que otorguemos a otras personas. Si recibo un don, que mi don sirva para otras personas. Si recibo un testimonio, compartirlo. Si recibo alimento, dividirlo para otras personas. Es una disciplina. Por lo tanto, requiere aprendizaje, pero también práctica. La Cábala no es una religión, pero por tratarse de una disciplina, tiene un método y también un contenido para aprender. Y todo gira en torno a lo que llamamos el árbol de la vida, que es lo que les había mostrado. Este árbol nos ayuda a conectar con lo que se conoce como Ein Sof, es decir, el infinito, y el Adán Kadmon, es decir, el hombre primordial, el hombre que es ideal, dice el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Ya ustedes sabrán quién es. Por tradición es hebraica y tiene como base la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Es un pensamiento esotérico, o sea, oculto. No cualquiera lo va a entender, hermanos. Y por lo tanto, se ha ocultado de ciertas mentes que lo van a malinterpretar. La idea es que nosotros podamos acudir al Espíritu para entender. Es místico, es decir, pertenece a los misterios. Y también es metafísico, es decir, se habla de cosas espirituales, de cosas ideales, que a veces no podemos ver en el mundo físico, pero que existen en el mundo espiritual. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿eh? Ya hemos dicho que entonces requiere estudio y práctica. Y dice, un cabalista construye sobre lo que han declarado otros sabios y rabinos anteriores. Pero ojo con este principio, hermanos. Aunque no esté del todo de acuerdo. Entonces, yo ahorita les acabo de decir que Brigham Young era un esclavista. Sin embargo, el que esté en discordancia con ese pensamiento no significa que todo lo que dijo Brigham Young sea malo. Hay cosas muy importantes y vitales que él dijo. Entonces, hay que examinarlo todo y quedarse con lo bueno. ¿Sale? Igualmente ustedes, hermanos, no todo lo que yo estoy declarando, tal vez les diga, pues es que yo no lo creo. Está bien, ahora investíguelo y estúdielo más a fondo. Y ya después, obviamente, yo espero que usted se acerque a mí y me diga, oiga, acabo de descubrir esto. ¿Sale? Entonces, no siempre estaremos de acuerdo, pero la idea es construir, no destruir. José Smith era un cabalista. No es reconocido como tal porque no era judío y porque debía haber sido rabino para ser considerado. No obstante, su enseñanza está basada en principios cabalísticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el discurso
uno de los discursos más importantes que nos enseña sobre quién es Dios, cómo es Jesucristo y cómo es que llegó a ser un Dios. Nada más con eso, ese discurso es imponente. Y ese discurso se conoce como el discurso en los funerales de King Follett. Entonces yo les invito a que ustedes puedan leer ese discurso. Decíamos que la Kabbalah tiene un método de estudio. Es lo que estamos usando para estudiar Perla de Gran Precio. Y se conoce como niveles de interpretación judía. El primero es Pesha, es el contexto. El segundo es Remesh, una comparación, es decir, vamos a ver qué dice cada personaje que está implícito en su vida. Perdón. El tercer nivel es Drash, que es el nivel de interpretación. Y aquí acudimos a la interpretación no solamente de nosotros, sino de líderes de la iglesia, lo que han dicho otros judíos al respecto. Hacemos una comparación y una conclusión. Hay un principio que dice que donde hay dos opiniones, siempre habrá una tercera. Así que no pensemos que la conclusión a la que llegamos es la única y definitiva. Y finalmente, el nivel Sod. Sod significa oculto. Y es la parte del misterio, la parte a la que nos interesa llegar. Ahí se llega solamente por estudio, meditación, oración. Y por eso, hermanos, a esto se le conoce como el método Pardes. PRDS. Es en hebreo. En inglés sería paradise. Ambas palabras significan paraíso. Entonces, Pardes, esas letras que están en rojo, son las letras con las que comienza cada uno de los niveles. Y siempre vamos a tratar de hacerlo así, ir desde lo más simple hasta lo más profundo. De ahí, hermanos, una recomendación a aprender, conocer, o más bien, conocer y aprender el alefato, es decir, el abecedario hebreo, para que conozcamos cómo se pronuncia cada letra, cómo se escribe, el valor numérico que tiene cada letra, porque cada letra tiene un valor y entonces eso nos dará un determinado valor a la palabra, valor numérico. Una vez que ya hemos conocido el hebreo, ahora hay que conocer el pictograma de cada letra, porque en cada pictograma hay una enseñanza, de tal forma que Aleph, cuyo valor es 1, el pictograma nos enseña que es una cabeza de buey. Y el buey era la representación de la fuerza y el liderazgo. Por lo tanto, el Aleph es una representación de Dios, el cual es uno y único, es fuerte, líder, poderoso. Y obviamente todo esto está representado en esta cabeza. Y así cada pictograma nos va enseñando alguna cualidad en el plan de Dios. Les recomiendo analizar lo que es el árbol de la vida, sus niveles, el significado de cada palabra, de qué corresponde a cada nivel. Acuérdense que hasta arriba está Dios, hasta abajo estamos nosotros, y es el mundo material, arriba lo celestial. Entonces, yo les voy a mandar
hoy mismo les mando las diapositivas para que ustedes las tengan. Ah, ok. El árbol de la vida está dividido en 3 líneas verticales, las cuales estaban representadas también en el templo de Salomón. Y en una vamos a encontrar rigor, fuerza, y en la otra vamos a encontrar misericordia, y también es la recepción de la bondad. Así que el objetivo es llegar al punto medio, ni tanto rigor, ni tanta justicia, ni tanta misericordia. Una no le puede robar a la otra. El camino del centro es el camino que nos lleva a la vida eterna, que representa al Mesías. Ok, de ahí me salto a esta última diapositiva. Hay 3 palabras que manejamos en la iglesia y que no sabemos usarlas. Sellar. Sellar no es unir para siempre. Quitemos esa idea de nuestra mente. Sellar significa poner señal, confirmar por el Santo Espíritu de la promesa. Es decir, que algo se ha hecho por convenio y juramento. Eso es sellar. Revelar, mostrar con el velo. Develar, quitar o recorrer el velo. Y entonces, hermanos, aprendamos este principio. Cada vez que el Eterno decide manifestarse a sí mismo y en persona, por cada vez que se devela, se revela. Y suena como si fuera una especie de eh, trabalenguas. Cada vez que se devela, se revela. Es decir, cuando Dios trata de manifestarse a nosotros, tiene que poner un velo. De lo contrario, no entenderíamos la visión, no sabríamos qué estamos viendo. Y por esa razón, hermanos, necesitamos práctica espiritual. Necesitamos orar continuamente, necesitamos mayor experiencia espiritual para que entonces se pueda develar cada vez de forma más real. De lo contrario, siempre habrá un velo que nos va a impedir ver la plenitud. No todos los profetas han visto a Dios cara a cara. Así que, hermanos, el objetivo, dice el presidente Nelson, es oye su voz y síguelo. Y no podemos escuchar su voz a menos que dejemos de escuchar todo el ruido. Mi exhortación, hermanos, a que podamos recordar estas cosas es para recordar que el propósito de este curso es entender a Dios, entendernos a nosotros y con ello entender cómo piensa nuestro Padre. Para que entonces, al entender cómo es que está pensando, nosotros podamos someter nuestra voluntad a la de Él. Pero, ¿por qué hay diferencias en un matrimonio? ¿Por qué hay pensamientos erróneos, incluso mezquinos, dentro de una familia? Porque no hemos aprendido cómo piensa el otro. Porque creemos que los pensamientos de nuestra mamá, nuestra papá o nuestro papá son egoístas y no nos entienden. O porque creemos que nuestro hijo simplemente piensa en divertirse. Pero el día que empezamos a entender con la mente del otro,
vamos a poder entonces a mirar en la misma dirección. Ese es el gran problema en las familias. Es el gran problema en los matrimonios, que no hemos aprendido a mirar con la misma dirección. Pero Sion tienen un solo propósito, todos van en la misma dirección y por esa razón no hay pobres entre ellos. Que ojalá podamos crear una Sion, por lo menos una pequeña en cada uno de nuestros hogares. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces les mando estas diapositivas. Amén. Quizá es mucha información, pero sé que tienen la capacidad, hermanos. Me consta. Y pues vamos a terminar con una oración. Gracias a ustedes, hermanos, por haberse reunido en esta ocasión. Sé que a veces el horario es un poquito complicado para algunos, pero agradezco el esfuerzo que hacen. Hermano Yusef, ¿usted podría ayudarnos con la última oración? Sí, hermano, al tiro. Muchas gracias. Ya. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Ya. Permiso. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora te queremos dar gracias por la vida que nos das, por esta clase que el hermano ha compartido y sus conocimientos para que nosotros aprendamos en cuanto a tu doctrina y a las verdades que el Evangelio tiene. Te pedimos tu protección, que sea una buena semana para cada uno de nosotros. Bendice nuestras naciones, Padre, y que nos podamos reunir nuevamente el próximo domingo y también en la semana, si es posible. Bendice a nuestro Maestro, Padre, y te damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermano, por la Gracias, clase. Muchísimas gracias. Hermosa clase de Mendoza, Argentina. buenas noches. Gracias a ustedes. Saludos y un abrazote hasta allá. Muchas gracias, hermano. A ustedes, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Cenen rico y a dormir. Hermano, Ya de noche vamos a dormir acá. Ya cenamos. Excelente, hermano. Hermano, ¿en la semana hay clase algún día? Sí, bueno, no he visto ahorita el calendario de las cirugías, pero espero que sea martes o miércoles. De todos Hermano, modos, disculpe, hermano, ¿qué horario tienen allá y de qué lugares donde están ustedes, usted que da la clase? estamos en la Ciudad de México, Sí, así que de Iztapalapa para el mundo, y sí, aquí son las 8:09 en este momento. las 9. Entonces 8:09. tenemos como Tenemos 8 o 9. son las 3 8 con horas 9 de minutos. diferencia. ¿Cómo? Hermana, tenemos 3 horas de diferencia con ellos. Sí. Cuando la 3 horas. clase allá es a las 6:15, acá es a las 9:15, porque tenemos la misma 9 hora un cuarto. argentina. Bien. Ah, bien. ¿Usted de Chile, hermano? Son las 11:10 minutos. Ajá. ¿Usted de Chile? Sí, de Chile. Ah, bien, bien. Chile, Bueno, viva Chile. Hermano Juan Carlos, ¿podría anotar a la hermana Adriana? Ya le mandé su teléfono y todo para que la agregue a la clase. Ella es de Argentina, por favor. la que está hablando. Gracias. Gracias, hermanita Lolita. Gracias. Cuídense Sí. mucho. Juan, Buena Bueno, semana. que estén- que dieron que de estén- que nosotros debemos de alinear nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Así es. Esto, ¿sí? No es fácil, pero es el objetivo. Les mando un fuerte Ajá. abrazo, hermanos. Nos estamos viendo y les confirmo cuando tenemos nuestra clase entre semana. Muchas gracias, hermano. Que tenga una bonita noche. Descanse. Gracias, Gracias. igualmente. Luego, hasta el próximo domingo.
Me encanta.